Vamos, Romulito. Saludos cordiales para todos, para todas. De nuevo acá entusiasmados, iniciando una nueva transmisión. Letras en directo desde la Casa del Libro. Y de inmediato llamamos a Chito. Cristóbal, acompáñanos por favor acá, antes de encontrarnos con Manlio, que ya anda por ahí husmeando entre los libros. ¿Cómo estamos, Chito? ¿Qué tal, Rómulo? ¿Calidad? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. A la acción de libros. A la acción, ¿verdad? Se me ha ocurrido decir que este es el árbol en el que estamos. Estamos parados, ¿verdad? Ajá. Buenos días a todos. Qué bueno que este programa creo que tiene bastante público, ¿no? Pues ahí, eso esperamos. Este día, como siempre decimos, las semanas en las librerías en Guatemala ahora se ven engalanadas con nuevos textos, nuevos libros, nuevos autores, nuevas ediciones. Y ayer, cabal, Eduardo Juárez, en su afán por distribuir el libro nuevo que acaba de publicar, nos trajo este libro que se llama Trash, que recién se representó en el Liga la semana pasada. Trash, ¿de qué trata? Es una novela así, muy estilo de Eduardo Juárez, como es el estilo urbano. Trash. Ayer te llegó acá a la librería. Esa es la literatura que Eduardo Juárez siempre nos la novedad. Porque la trilogía anterior de libros editados por él de Letra Negra, con una literatura eminentemente urbana, esa literatura desgarrada, de esas situaciones de drogas, de alcohol, de prostitución, pero Eduardo ha sabido involucrar en las hojas y en el papel, ¿verdad? Fíjate que ese es el tipo de literatura que al joven de hoy le gusta, ¿verdad? Así que está disponible entonces aquí en la Casa del Libro. Acá por el Trash. Por el que lo quiera. Excelente. Bueno, Rómulo, suerte. Gracias, Cristóbal. Que venís por acá, Manlio. Es un gustazo hoy contar acá con este maestrísimo. Bienvenidos. Gracias, Rómulo. Manlio Soto Páez, el autor de este libro, Maximón, y de otros, ¿verdad? A sus órdenes. Vamos a leer algo por acá. Naciste acá en Guatemala, graduado de licenciado en Psicología Clínica en la Rafael Landívar. Así es. Maestro de Andragogía y Educación Superior por la Universidad Panamericana, con estudios de posgrado en psicoanálisis en la San Carlos. Has publicado un poemario, ¿un poemario? Un poemario. Se llama Falo Transistor. Un poemario, Falo Transistor, con letra negra, sí. Con letra negra, y también el libro de cuentos cortos, Síndrome Borges. Sí, así es. También con letra negra, ¿verdad? Uh-huh. Así que te vas variando, y del cual vamos a platicar con detenimiento, claro, en esta ocasión. Uh-huh. Gracias por estar acá, Manu. Buena onda. Mira, pero además de escribir, de estarlo analizando aún, le entras al rock, ¿verdad? Sí, mi primer amor es la música. La música, eso te iba a preguntar. ¿Primero es el rockero o es el psicoanalista? Primero es el rockero, sí. Desde que tengo conciencia, mi necesidad por tener una guitarra y escuchar música fue bastante espontáneo. Y sí, yo creo que fue algo que estaba inserto en la cultura donde yo crecí, en mi casa y todo el asunto. Entonces fue bastante impactante para mí. Y sí, la música fue primero, la guitarra. Uh-huh. Y a eso, ya en mi adolescencia decidí también dedicarme a la parte de la literatura y a la psicología, ¿no? Superior, mira, y de esos grupos rockeros, ¿cuáles son los que te han llegado? Mi grupo preferido es The Doors. Me gusta también música rock en español, pero mi espectro es bastante amplio. Me gusta también el jazz, me gusta la música tropical, me gusta toda la música que tiene una propuesta con sentido y calidad. Sí, claro, sí. Fíjate que
pues hace unos 3, 4 días, escuchando unas piezas, estaba escuchando más bien una colección de temas musicales de, de este estilo, ¿cómo se llama? Indie. El estilo indie que más bien mi hijo me heredó, que me encanta, y estaba escuchando una pieza que al final concluye y se queda solo el sonido de la guitarra eh, como flotando, pero me llegó tanto porque esa conexión eléctrica que supongo yo cómo se hace, de sonar la guitarra y dejas la cuerda al aire, quizá hasta apagarla después. Sí, sí, sí. Así finalizaba esa pieza y sentí yo tan rico esa vibración, digo yo, que es la que levanta el ánimo también de ustedes y de la juventud, era la gente que está escuchando la música. Recordemos, Rómulo, y que somos seres vibratorios y de alguna manera siempre la música tiene un impacto directo a nuestro estado mental y emocional e incluso psicológico, y de alguna manera la música indie, como decís, la independiente, que más que todo es una categoría popular de los periodistas estadounidenses, y les gusta clasificar, pero la música independiente es en sí esa música que no se categoriza por estar en el mainstream o en lo principal, ¿no? Que es muy popular, sino que es marginal y que tiene propuestas que no son las que popularmente están en boga. Entonces tienen pasajes musicales bastante lindos, y qué bueno que estás explorando ese tipo de música. Exacto, a veces claro, trabajando ya en mi mesa pongo esa musiquita. Tu faceta de escritor, ¿cómo arrancó? Contanos de repente ahí en tu inconsciente, ¿encontrás algún libro, algún título que en un momento te llegó y a ese acudís como el primer libro que te leíste? Sí, el primer libro, tengo una duda en esa pregunta, pero puedo apuntar o poner el dedo encima en un libro que me impactó, tal vez el primer libro que me impactó para poder retomar la literatura en sí fue Demian, de Hermann Hesse, A la grande. Lobo Estepario y Señor Sábato, Ernesto Sábato, y su trilogía, Abaddon el Exterminador, hasta Sobre Héroes y Tumbas. Y de ahí me fui por un espacio latinoamericano, conociendo a los autores del boom. Y así fue como empezó. Yo creo que coincidió un poco también el hecho de hacer un seminario en el área humanística y investigar un poco toda la literatura latinoamericana. Ahí fue donde empezó mi interés. Sin embargo, mi interés por el libro en sí como objeto bello y que te transporta y que te mete a un estado interiorizado de fluir. Me gustaron bastante las enciclopedias que encontraba en casa, aquellas viejitas de Time Life y fotografías. Entonces yo creo que por ahí empecé. Creo que la generación que les llaman X, que nosotros pertenecemos, crecimos con el libro muy cercano, pero también no solo el libro de letras, sino el libro ilustrado también, ¿verdad? Como el cómic. Okay. Bueno, pero no quiere decir que Demian sea tu libro favorito, no. No tengo habrá uno, no tengo un libro favorito. No hay uno favorito. La verdad, lo que te digo en el caso de Demian y que conecta cuento, precisamente. Una novela, no. Me gusta mucho el cuento de Eta Hoffmann, el hombre de las arenas. Eta Hoffmann es un magnífico escritor. Creo que este señor conocía un poco de la magia clásica, una filosofía perenne que él transmite a través de sus cuentos. Entonces me gusta mucho Eta Hoffmann. El hombre de las arenas, sí. Precisamente una canción de Metallica se llama Enter Sandman, influenciada por ese cuento. Súper. Bueno, pues antes de entrar en la literatura, voy a dejar en tus manos este amigo Tito Bassi me proporcionó este material. Esta
esta obra que me gustó muchísimo. Quiero compartírtela, que la disfrutes también. ¿En serio? Y un librito de cuentos mío, El poder de los espejos. Me gusta ¿Verdad? el título, Y ¿ah? Me gusta muy bien. espero que encontres ahí Gracias. uno bueno. Yo traje para compartir. Y trajiste esto. Traje varios. Bueno, varios en cantidad. Son 2 títulos nada más. El Síndrome Borges es para vos. Síndrome Súper. Borges es editado con letra negra en 2010. Es un cuento, es un libro de microficción, cuentos cortos. Trata de metaficción, entonces es para vos. Súper. Podemos... Pongámoslo acá para que lo vea bien la clientela. Para adelantar. Gracias, ahí, sí. Te agradezco, buena onda. Y te regalo también el poemario. El poemario Falo Transistor. No sé si se mira bien. Falo Transistor. Hay que saberlo colocar acá para que la luz no interrumpa. Falo Transistor superior. Sí, ese no fue aceptado en Artemis Edinter, lo digo así directo, por la palabra falo, no tiene nada de malo, pero bueno. Sí, pero bueno, sí. Gracias por los obsequios y yo quiero dejar aquí algunos libros, 2 libros de poesía y 2 libros de cuentos, Rómulo. De Borges. El Síndrome Borges, que como les digo, fui bastante, me atreví a usar este apellido, que es de uno de mis escritores preferidos para designar. Hay un síndrome ficticio donde los personajes de alguna manera se dan cuenta que están siendo escritos. Es una idea que se ha trabajado, pero desde la metaficción. Entonces, quien desee los libros, hagamos no sé una cosa. cómo podemos dejarlos. Cristóbal, ¿podrías tú hacernos el favor de entregarle acá unos libros a uno de nuestros participantes en el programa que digan, yo quiero llegar a traer un libro de esos? Sí. Ajá. Ok. Atención, entonces, los que digan en este momento, yo quiero un libro, los primeros, ¿cuántos? 4, ¿verdad? Este sí lo tengo. Los primeros 4 que digan, yo quiero un libro de Manlio, lo vienen a traer gratis. Muchas gracias. Manlio. Sí, no hay problema. Y Obsequio. agradecemos ya unos saludos que tenemos ahí de Magdalena Benló. ¿Qué Saludos. tal? Un abrazo fuerte, Rómulo. También una gran música, Sí. lucera, amiga, también muy creativa, claro. Jacqueline, saluditos. Qué bien por estar ahí. Bueno, en lo que... quiero un libro ahí está. De Ganglio. Bueno, Sandra Méndez. vamos a buscar un libro de Ganglio, pero de Manglio sí te puedo prometer uno, Sandra. Va, está Con Sandra. mucho gusto, Sandra ya se Sandra queda Méndez. con uno. Claro. Gracias a Zuleide Moro Cordeiro, ella nos acompaña desde Brasil. Hola. El dolor vuela, pero vuelve siempre y posa en mi corazón, dice Zuleide. Un abrazo grande, Zuleide, gracias Saludos. por estar ahí. Bueno, Zuleide quiere un libro también. Claro. Va a tener que tomar un avión para acá. Sí. O se lo mandamos en courier o algo así. Ajá. Bueno, este es el libro que nos ha convocado. Manuel Rodas también quiere un libro. Dice. Sí, Manuel, voy a llevar libros de varios para tener en Filshela. Estoy la otra semana, el viernes, presentando el libro de Mashimo. Sí. Ok, vamos a empezar. Tal vez vamos a estar ahí atentos para 4 personas, ¿verdad? Claro que sí. Empecemos hablando, entremos de lleno, Sí, Rómulo. porque yo lo que pienso es que, ¿sabes qué? Este libro, cuando lo leí, yo siempre los marco, ¿verdad? Hago un montón de rayas por todos lados y cuando reacciono ante un libro es porque el libro está bueno y resulta que este libro casi lo subrayé todo y dije, ¡a la grande! ¿Cuándo vamos a hablar de Mashimón? Ajá, entonces aquí lo que vamos a hacer es ir encontrando aspectos quizás más relevantes para cubrir en algo, ¿verdad? Bueno, la estructura de la psique. Sí. Hablemos de la estructura de la psique, que
cuando hablamos de la estructura de la psique, ¿nos vamos de una vez a Freud o no? Como propuesta inicial dentro del mundo del psicoanálisis, Freud tuvo dos propuestas, una topográfica y otra de lugares psíquicos. Sin embargo, esta propuesta que se trabaja en el libro es la de su discípulo y heredero y después disidente, Carl Jung. Sin embargo, coinciden en algunas partes que de alguna manera el celo también profesional y las diferencias teóricas y más que todo antropológicas los distanciaron. Sin embargo, podemos hablar de estructura de la psique desde Freud. Sí. ¿Cuáles son las partes que ellos ubicaron en la psique? El consciente, ¿verdad? Sí. Arriba. La gran revolución, yo digo revolución porque, y retomo las palabras de Freud al hablar de los golpes al narcisismo de la humanidad. Siempre hemos creído que somos los seres superiores y omnipotentes y la historia nos revela que tenemos ciertos golpes hacia ese narcisismo que nos hace sentir tan especial a los seres humanos. El primero fue el golpe del Ptolomeo en el sentido de que la Tierra no era el centro del universo, sino que se dieron cuenta científicamente, ¿sí?, que ese universo ptolomeico anterior, donde todo giraba alrededor de la Tierra, no existía, sino que era un avance científico. Nos dieron cuenta Copérnico en la cuestión del Sol y la Tierra ya no era el centro del universo. Luego, la postura darwiniana que nos dice precisamente de que estamos ligados a los animales en un proceso evolutivo. Y por último, Freud nos da el último golpe, por decirlo así, al narcisismo humano, que es el yo no manda, el yo no tiene la última palabra en nuestra casa, en nuestra psique, sino que hay una instancia, hay algo que se llama lo inconsciente, que precisamente nace del choque entre la cría humana y lo simbólico, el inicio en la vida ¿verdad? Ese arrojo existencial al nacer. Ahí empieza la captura del inconsciente sobre el sujeto. Entonces, volviendo a la estructura de la psique, sí hay cuestiones subliminales, preconscientes e inconscientes que no están, obviamente, como lo dice la palabra, en nuestro estado consciente perceptivo. Bueno, es necesario aclarar para que vayamos cayendo en la cuenta. El libro se llama Mashimón y lo inconsciente colectivo. Entonces, aquí a lo que vamos a ir es ¿qué tiene que ver Mashimón con esto de la psicología? ¿Verdad? A eso vamos a aterrizar. Entonces, estemos pendientes. Arrancamos con lo del consciente, el inconsciente y hay un preconsciente también, ¿parece o no? Sí, de alguna manera recuerda que nosotros estamos en un sistema perceptivo consciente capturando las señales que nos entran a través de los sentidos y tratándolas a través de las experiencias previas de ese complejo que se llama ego o yo. ¿Sí? Sin embargo, hay experiencias de vida, hay señales también externas que no entran directamente en este sistema perceptivo consciente del lado por decirlo así, a la realidad conceptual que se llama ego, sino que hay cuestiones que son inconscientes, tanto filogenéticamente heredado, y esta es la postura revolucionaria de Jung, que yo digo revolucionaria por el hecho de que nos reta a pensar la mente humana, ¿sí? Y por eso hablamos de Mashimón y lo inconsciente colectivo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la captura de la atención, de la devoción en los fieles seguidores de Mashimón o en aquellos que le buscan para poder resolver algún problema? De alguna manera estamos hablando de un prototerapeuta o, como estamos hablando desde el punto de vista antropológico, un super chamán primordial, ¿verdad? Que no solo ha existido en nuestras tierras mesoamericanas, sino que alrededor del mundo esa figura de un hombre, una masculinidad chamánica diferente a la patriarcal guerrera, ¿me explico? Sino que es una masculinidad diferente. Vayamos definiendo términos. Chamán. Definamos a chamán.
¿Qué es un chamán? El chamán, la palabra viene directamente de Siberia, o sea, de Siberia se adopta la palabra chamán para designar aquel médico diagonal, brujo diagonal, filósofo diagonal, guía espiritual de las comunidades, ¿verdad? Exacto. Bueno. Heredero del conocimiento de la comunidad y para sanar a las personas tanto en su mente como en su cuerpo, ¿verdad? De ese Mashimón precisamente es el patrón, es el maestro de los Ajkun, Ajkij y de todos los que quieren aprender y conocer el santo mundo y entrar a él dentro de la cultura maya, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una analogía a lo que sucede en el mundo psicológico y lo que sucede, la traspolación hacia las tradiciones, ¿verdad? Espirituales que suceden en nuestros países y específicamente en Guatemala. Como bien, hagamos una cosa, te voy a pedir de favor, a ver de qué manera, en pocas palabras, me podés dar definiciones de estos términos, porque van a ayudar también a esta comprensión. Empecemos por el consciente, que anoche precisamente, esto me ha provocado un montón de cosas que me ha tenido a mí, me ha vuelto un poquito más loco de lo que soy. Me encantó este libro. Mira, vi a una experta que mostró una gráfica donde había una especie de un iceberg cuya punta sale, ¿verdad? Es la que está visible y luego hay sumergida otra gran parte. Entonces ella explicaba que esa parte que está arriba, la visible, eso es una analogía a la conciencia. Eso que se ve es como simbólico, eso sí es el consciente. Y lo que está sumergido es el inconsciente. ¿Está correcto? Es correcto. Se ha usado el iceberg como una manera visual de ejemplificar los niveles de conciencia o los estratos de conciencia desde la conciencia, que sería precisamente la punta del iceberg que sobresale del agua, lo preconsciente, que está parte fuera del agua y parte dentro del agua, que Freud definía lo preconsciente como aquello que podemos recordar con un poquito de esfuerzo, que es subliminal, pero que hay que esforzarse un poco para recuperar en la conciencia. Es como zambullirse un poquito en el agua baja, ¿no? Y lo inconsciente es todo lo que no se ve del iceberg que está bajo el agua. Mucho más abajo. Sabemos que los icebergs, que si bien son monumentales al verlos en su parte fuera del agua, dentro del agua son montañas enormes. Entonces, esa analogía demuestra las fuerzas inconscientes que todo ser humano, y reitero la tesis porque hay detractores, pero como psicólogo con experiencia clínica, el abordaje nos ha llevado a entender mucho cómo lo inconsciente a veces es eso que no te deja avanzar en tu crecimiento o que no te deja comprender un poco más de uno mismo, porque uno no lo ve, ¿sabes, Romo? Porque es inconsciente precisamente. Por eso se necesita de un analista o de un profesional en el área para poder ver desde afuera, desde un otro que nos constituye ese otro, desde afuera puede haber lo inconsciente. Todo lo que hemos reprimido es el inconsciente o algo así. El inconsciente se va formando de dos maneras. Una es precisamente en el momento que le decimos cría humana en psicoanálisis por el hecho de no llamarle bebé, sino saber que es también una cría de un mamífero, entra en contacto directamente con la cultura. Entonces aquí tenemos algo, y ahí es donde empieza lo inconsciente. El momento que el organismo instintivo biológico entre en contacto con la cultura arquetipal, o sea, con la cultura, con lo simbólico, este organismo tiene que mermar, tiene que reprimir, o se tiene que definir con lo que ya está esperándole. Entiéndase el lenguaje, la familia, los deseos de los padres, ese deseo de cómo va a ser el hijo, ya le espera a esa cría algo que nunca ha elegido, obviamente, sino que está dentro de su sistema simbólico. Entonces, las reglas, la moral y todo eso. Todo eso pasa por un desfiladero, por decirlo así, corta
analógicamente, pulsiones, las pulsiones existen, perdón, va mermando la capacidad del ser humano de poder mostrarse tal cual, sino que somos precisamente una definición del desdeseo de un otro, desde Freud y de Lacan, y desde Jung, ahí hay una diferencia entre Freud y Jung, y ahí vamos con el libro. Freud creía que el inconsciente era biológico, o sea, Rómulo, desde que nacías, las prohibiciones, ¿sí? Te iban moldeando. Entonces somos productos de lo simbólico, entiéndase de las normas y leyes que rigen, simplificado lo más, que rigen nuestro proceder civilizado, ¿no? Uh-huh. Y por ende, nuestras tendencias a la necesidad de ser omnipotentes, omniscientes, como cuando éramos en el vientre materno, ya no las encontramos afuera. Entonces hay varios momentos en el cual lo inconsciente se va formando. No quisiera entrar a detalles, pero con esto termino. La diferencia, y para el lector, cuando lea el libro, dice Maschimón, inconsciente colectivo, quiere decir de que estamos hablando de lo inconsciente desde Jung, el discípulo de Freud, que propone que el inconsciente no solo es biológico, sino que hay un inconsciente heredado, un inconsciente filogenético. Inconsciente colectivo. Heredado. Ese es el punto, porque eso es lo importante. El inconsciente colectivo. Yo sé que hay un inconsciente personal también y hay un inconsciente colectivo. No sé si sería bueno establecer esa diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Sí. Lo voy a tratar de hacerlo más sencillo, no porque quiera llevármelo de elevado, sino que en sí el tema es un poco escabroso. Ajá. Porque alguien cuando habla inconsciente colectivo puede confundirse con imaginario, puede confundirse con, qué sé yo, con todas con la simbología, los prototipos, y no es eso directamente. Lo inconsciente colectivo es la experiencia de los antepasados, y estoy hablando de todos los antepasados humanos, heredada filogenéticamente por herencia de madre, padre a hijo, ¿sí? A través de ciertos carriles de sentido. O sea, Jung, a diferencia de Freud, creía que nacemos con un amueblado psíquico, por decirlo así. Ajá. Y hay carriles de sentido. Eso me llamó la atención, que ya nacemos con un amueblado, es decir, te detengo un poquito para que lo puedas continuar. Yo tenía la idea, leyendo a los clásicos griegos, que algunos sostenían que nosotros al nacer, nuestra mente es como una página en blanco. Pero luego al leer esto, me atrajo la atención porque ya Jung lo estructura de otra manera, ¿verdad? Sí. Ella dice que traemos un amueblado en la mente. Sí, ese fue el punto de quiebre y otros con Freud. Y de alguna manera la dicotomía entre los filósofos que proponen el ser humano como una tabula rasa y los que, o sea, hoja en blanco, uh-huh. Y los que creen que ya hay ciertas tendencias determinadas, siempre ha sido un conflicto. Sin embargo, desde el libro estamos hablando de que se aborda desde el concepto de lo inconsciente colectivo como aquellas experiencias filogenéticas heredadas por nuestros antepasados. Y ahí es donde conectamos mundialmente, universalmente, la experiencia que se tiene del punto de vista maya, de Rilahman, de Maschimón más conocido, por eso le puse, pero ahí tiene varios nombres, y la experiencia de conocerse uno mismo y de lidiar con las cuestiones que uno no conoce de uno mismo. Uh-huh. Imagínate aquellas fuerzas que negamos de nosotros, pero que están dentro de nosotros, uh-huh. Y que al negarlas las proyectamos más fácilmente, o nos enferman por no hablarlas. Entonces, una parte de la salud mental es hacer, y esa es la consigna del psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente, o sea, ir recuperando esa información de lo que no es el yo, de lo que es inconsciente, e integrarlo a la conciencia para crecer, ¿verdad? Para ir siendo personas
con una mayor capacidad para enfrentar la vida. Es inconsciente colectivo entonces, porque todo eso que existe heredado, estás hablando de la palabra heredado, que viene de nuestros antepasados, los ancestros, se dice acá, ¿verdad? Estamos hablando de miles de años para atrás, que viene todo como transportándose, no sé de qué manera, pero el individuo lo sigue teniendo y está en ese inconsciente, pero es de todos. Es de todos, o sea, quisiera que las personas que están viendo y que todo interesado se dé cuenta de una cosa. Cuando hablamos de inconsciente colectivo, no estoy hablando precisamente de herencias raciales estrictamente. Y es aquí lo lindo de Jung. Estoy hablando de que todas esas diferencias se borran porque la experiencia del ser humano ante la fascinación del mundo siempre ha sido una ante los primeros objetos que se le representan en su conciencia, entiéndase, la madre, el padre, ¿sí? Y aquellas todas esas personas que representan tanto objetos buenos como objetos negativos o peligrosos. Cuando hablamos de lo heredado en el inconsciente colectivo, estamos hablando de la estructura de la psique que Jung propone, es de que ya tenemos ciertos carriles de sentido que a la hora de representarse en la conciencia aparecen como símbolos, como representaciones y como símbolos, como cosas extrañas, como el sueño es un ejemplo de ello, ¿sí? Podemos entender sueños muy normales, como nos tomamos mucha agua, soñamos que hay una catarata o que necesitamos ir al baño y eso provoca el despertar. Hay sueños biográficos donde recordamos cosas de nuestra propia vida. Y hay sueños extraños, hay sueños de lo inconsciente colectivo donde soñamos cuestiones que no están dentro del marco de nuestra experiencia biográfica, pero que están dentro de la experiencia humana colectiva. Sueños que representan seres como ángeles, demonios, brujos, encuentros con seres luminosos, viajes a un lugar extraño, cosas que la gente dice, soñé cosas locas, no se entiende nada, sin embargo, son procesos de la psique que se representan de esa manera simbólica. Y lo que hace el libro es tratar un poquito similar, de una manera similar, el fenómeno o la representación espiritual de Mashimon desde la psicología para poder entender qué símbolos, qué representaciones de nuestro inconsciente se están apareciendo, ¿sí?, en el personaje, en Mashimon, que es grandioso para las culturas que Sutuil y la cultura que está en todos los, en el área lacustre del lago y el altiplano guatemalteco. Ahí es donde desembocamos precisamente con Mashimon, porque hablando de ese inconsciente colectivo, ya mencionaste a la madre, entonces uno normalmente tiene ya como preconcebido que la madre es algo grande, es algo respetuoso, y también que tiene como preconcebido que hay un ser supremo, que hay un ser más allá, un ser sobre nosotros, que puede ser un Dios. Entonces, ahí entra Mashimon. ¿O no? Mashimon es la representación de la sombra, ¿sí?, de ese primer encuentro con lo inconsciente. Jung le llamó sombra a esa parte oscura o negada del propio yo, ¿sí? Ajá. Sombra. Porque es un término muy lindo que muchos psicólogos le acusan de un término muy místico, oscuro, sin embargo, poéticamente cumple su función. Qué lindo saber, todos sabemos que si nos paramos al sol, tenemos una sombra, y es imposible que esa luz no proyecte una sombra. Igual pasa con la conciencia. La luz de la conciencia sobre el ego siempre dejará una parte semiconsciente o preconsciente en la cual es el primer interlocutor hacia lo inconsciente. Y eso se le llama la sombra del ego. Podríamos simplificarlo como el lado oscuro. Sin embargo, no es negativo desde el punto de vista moral. A veces en la sombra hemos dejado cosas olvidadas como facultades, potencialidades, relaciones que enterramos. Se parece a Freud ahí, ¿verdad? Reprimimos y dejamos en la sombra. Freud no usó ese término, Jung sí lo usó.
Y cuando yo estudié Mashimon, porque me llamó la atención, sabiendo que Mashimon hay gente que le tiene altar en Europa, en Estados Unidos, mundialmente, captura la atención de aquel que, fascinado ante toda la parafernalia del culto, también conecta algo directamente con la persona. O es rechazo, y esto es un demonio, esto me desagrada, o es una atracción extraña. ¿Y por qué? Es extraña. Es extraña. ¿Y por qué? Porque conecta con todo, con nuestra oscuridad, con la sombra. Y al hablar de sombra, repito, para aquel que está observando, no estamos hablando del lado negativo o satánico, sino que estamos hablando de aquello olvidado, de aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Como la ira, como la frustración, o como el deseo, los miedos, la sexualidad, todo eso no lo queremos ver en algunos momentos y se vuelve parte de nuestra sombra. Bueno, mira, ha hecho falta que hagamos la aclaración de quién realmente es Mashimon. Este Mashimon es, se dice ahí, es una deidad, es como un santo, no sé, es la figura que adoran. ¿En dónde? Contanos esa parte. Sí, todo lector Aquí va a está encontrar la imagen. Sí, el lector va a encontrar precisamente una pequeña monografía de Sololá y de Santiago Atitlán, precisamente, y del pueblo Sutuil, y del área donde encontramos y donde yo fui a hacer la investigación de campo a Santiago Atitlán, la representación menos perturbada, menos, por decirlo así, menos sincrética. Mira, es bueno recordar que tal vez en Corea nos están viendo también. Aquí en Guatemala hay un lugar turístico de un departamento que se llama Sololá. Ese lugar turístico se llama Panajachel, ¿verdad? O otros le decimos solo Pana. Allí en Panajachel hay un lago precioso y hay unos volcanes, y ahí en las orillas del lago de Atitlán hay unos pueblos. Uno de esos pueblos se llama Santiago Atitlán. En Santiago Atitlán es donde está esta figura que se conoce como Mashimon. Hay varias. Vayamos leyendo. Sí, Mashimon, altares y figuras, existen varias. Yo decidí estudiar esta por el hecho de que históricamente, científicamente, es la más relevante, la menos sincrética a mi criterio dentro del mundo maya. Menos sincrética, eso es importante mencionar. Sincrético, porque de alguna manera, como lo trabajó Mario Alberto Morales en la articulación de las diferencias, Síndrome Mashimon, su libro, nos dice que pareciese que Mashimon es una negociación de identidad para poder continuar con un tipo de espiritualidad previa a la conquista espiritual o la invasión española, y que pudiese seguir travestido de ropajes de santo o católicos, ¿no? Es decir que como tal, Mashimon es una deidad que debió existir. De hecho, existió antes de la conquista. En el libro el lector va a encontrar que en mi búsqueda llego al dios L en Palenque, ¿sí? El dios L es un dios fumador, es un viejo fumador del camino, que es el patrono o el guía de los comerciantes y de partes del inframundo. Entonces, también otro autor que cito allí, que desde el punto de vista, él lo trabajó desde el punto de vista etnológico, llegó a la misma conclusión, entonces lo incluía allí. El dios L, dios fumador, es el antecedente más antiguo y que nuestra investigación nos lleva a encontrar relacionado a los mayas directamente. Bueno, entonces estábamos en esa parte que lo
lo sincrético podría hablarse de que hay una mezcla ahí ya con el cristianismo, ¿no? Sí. Pero en el mismo libro hace la aclaración que ha sido en Santiago Atitlán donde los indígenas mayas han tratado de mantener a Mashimón algo así como por resistencia. Sí, en los Michael Mendelssohn, en los escándalos de Mashimón, la primera obra que trató el tema, en los años 60, recordemos el conflicto armado y recordemos también cómo la comunidad, el pueblo y la mente grupal va encontrando bastiones o columnas que sostienen su cultura ante qué sé yo, la imposición de otras visiones del mundo. Entonces, sí, de alguna manera, el Mashimón es la capacidad de ser resistente a la conquista espiritual, pero también representa la identidad, ¿sí? Uh-huh. La identificación, perdón, no la identidad, porque la identificación con el núcleo del ser maya que ante la presión del extranjero, de lo foráneo, despierta de lo inconsciente sus mayores fuerzas. Y una de ellas es la representación simbólica de este gran chamán o maestro de la espiritualidad maya. Entonces se volvió símbolo de esa resistencia en esos momentos. Ahorita ha mermado bastante dentro del pueblo la relevancia, porque hay bastante un brote protestante muy fuerte que ha capturado mayores seguidores y estas tradiciones han quedado un poquito relegadas. Incluso se cuenta aquí un relato de un padre, un católico, un sacerdote que intentó eliminar a Mashimón. Sí. Se lo llevó, no sé qué, algo así pasó. Sí. Lo había desaparecido, pero... Esta historia está en la revista Time. No pude conseguir el ejemplar físico, pero llegué a él a través de varias referencias y cuenta la historia que en sí, por la catequesis que se le estaba haciendo al pueblo, se le pidió que retiraran la figura de Mashimón y lo hicieron, y al otro día estaba allí y el padre amenazó, o se va él o me voy yo, y le dijeron, padre, pues adiós, y le dijeron, váyase usted. Eso es cosa del diablo, pues somos hijos del diablo, le dijo. Ajá. Cuando dijo eso, no estamos hablando precisamente desde el punto de vista de las categorías judeocristianas de la moral que nos ha dominado, sino que él está diciendo, somos hijos de nuestro antepasado, de nuestro gran abuelo, de nuestra historia, de eso se trata. De alguna manera, Mashimón, podríamos decirlo, sería ese protopsicoanalista que guía, que ayuda a encontrar la conexión con lo profundo, con el estrato profundo de la mente maya. Y también con la nuestra, porque al final del libro, pero yo creo que tomaremos eso más adelante, veremos cómo, y eso es lo interesante para el lector, si el lector quiere saber cómo la tradición de Mashimón se conecta con otras tradiciones a nivel mundial, nos vamos a entender que la teoría de Jung, de lo inconsciente colectivo, tiene una apoyatura en el descubrimiento de esta obra. Sí. Fíjate que yo estaba tratando de encontrar acá, o no sé si vos recordás cómo es Mashimón, su estructura, cómo está conformado, si lo podés describir. Sí. Por favor. Lo puedo describir desde yo creo que al televidente le va a dejar más claro si cuento rápidamente una de las historias de cómo lo invocaron o cómo se formó. A ver, resulta que Santiago Atitlán hay varias versiones, voy a simplificar. Tenía problemas, los grandes líderes y espirituales y comerciantes salían del pueblo hacia la Antigua, hacia otros lugares cercanos a vender y hacer intercambios, y dejaban al pueblo por decirlo así, solo, sin sus mayores líderes. Y en su ausencia existían disturbios, existían problemas.
En un cuento dice que el problema fue mágico, hubo gente haciendo rituales contraproducentes a la comunidad, creando zozobra en el pueblo, y otros dicen que era una transgresión sexual. En el momento que ellos se iban, o sea, no había los padres de la comunidad ausentes, no había prohibición, otros hombres y mujeres de la comunidad tenían encuentros clandestinos. Ajá. En la ausencia de los líderes de la comunidad, que eran líderes altamente espirituales y que designados por ellos mismos. Resulta que al regresar de sus viajes, estos líderes a Santiago Titlán y encuentran esto, se molestan y buscan una solución. Descubren que sus mujeres estaban siendo poseídas por otros sexualmente hombres. Por otros hombres. Ajá. En otra historia que encontré en la página de Santiago Titlán. A ver ¿qué fue lo que ellos hicieron al respecto? Al ver la situación, lo que ellos hacen es buscar un poder sobrenatural o un guardia, un cuidador. Y lo que hacen es desfilar en un intenso rezo, en una profunda trance, de enfilarse a la montaña. Se van a la montaña. Buscan un árbol de pito. Un árbol de pito. Donde de Tzatel, o hay varias pronunciaciones, ese el árbol que da el nombre en su tujil, Tzatel. El árbol que da los frijolitos que se utilizan en la adivinación y en el conteo de los días para el calendario maya, y que se utiliza para la adivinación del náhuatl. Ese mismo árbol es un árbol con un alto valor espiritual para la población. Entonces encuentran, le preguntan a un árbol y un árbol les habla, fíjate. Así. Un árbol les dice. Y todo esto es mitológico, espiritual y a la vez es psicológico y no merma tiene valor, tiene mucho valor como producto psíquico. Entonces le dice que un árbol les habla y él estaba dispuesto a la tarea que le ofrecían, que era cuidar al pueblo. Entonces, entre más oración y cantos, cortan el árbol y lo van preparando para edificar un humanoide o una forma similar a la de un humano. Y ahí empieza el asunto, y que el lector va a encontrar, es que desde que lo están formando ya el arquetipo, la representación de la energía que ellos ponían en Mashimón en el árbol, ya les empezaba a jugar bromas. Les cambió su fresco por orines y les puso heces de caballo para que pudieran comer en vez de sus panes. Entonces se dieron cuenta que lo que estaban despertando era una energía que también les iba a ayudar, pero también era indomable y es una energía traviesa de aquello que no está en nuestro control. Por ende, eso es importante tomarlo en cuenta, que mientras ellos estaban formando aquella figura que iba a ser su guardián en el pueblo, el árbol que ellos estaban cortando les habló y cuando lo estaban formando, digamos, cuando estaban tallando la madera, les comenzó a hacer bromas y se fue convirtiendo como en un tramposo. Tramposo. Porque esos son términos importantes y cualidades de este personaje que también hay que tomar en cuenta. Sí. Hablando del punto de vista de los símbolos que representan los arquetipos. Los arquetipos son lo que compone el inconsciente colectivo. Los arquetipos son los que subyacen a lo inconsciente colectivo. Arquetipos principales es el arquetipo de lo femenino. Expliquemos el verdadero significado de arquetipo. Como lo dice la palabra, me voy a la etimología. Arqueo es antiguo y tipo, ¿sí? Es un modelo antiguo, ¿sí? Una forma antigua de ver las cosas. Los modelos. Un modelo antiguo de ver las cosas, un modelo, una representación, ¿sí? Heredada de la experiencia de tener una mamá. ¿Me explico? Ese es un arquetipo. Yeah. El arquetipo del ánima, del alma, es la experiencia humana con todo lo femenino sagrado. Y se le dice lo femenino por el hecho de que
aparte de las discusiones de género y todas esas cuestiones, lo femenino sagrado por el hecho de que hay una madre y hay un padre, y todo lo representado del lado de la madre, ¿sí? En la experiencia recolectada a lo largo de miles de años, ha quedado de estructurar nuestra psique como el arquetipo del ánima, que es lo que abarca toda la experiencia de lo femenino. Junto a ese arquetipo está el arquetipo del animus, que es la parte masculina, y cerca del ego, en esta estructura de la psique, está la sombra. Uh-huh. Y la totalidad de la psique, aquello que dijiste al principio, uno intuye que hay algo superior, algo abarcador, es el sí mismo, que le llamó Jung el self, que son las representaciones de la totalidad, de Dios, Jesús y todas esas cuestiones. Entonces, aquí vamos a que estamos hablando de simbología. Ajá, pero ¿y si terminamos ese relato? El relato. Perdón, cuando lo estaban ahí tallando. A ver, les hace bromas, sí. Pero ellos al final terminan. Terminan la obra y bajan con él, y así lo dice el cuento, bajan los ajij, los guías espirituales hacia el pueblo con su cuidador, que era de palo, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, de madera, caminando como un humanoide. Lo dejan al cuidado de la comunidad mientras ellos se ausentan. Pero resulta que el cuidador se vuelve también uno de los problemas, entonces empieza a jugar bromas para instaurar el orden, empieza a transgredir el mismo orden que él quiere instaurar. Entonces juega bromas a las personas, a los hombres que querían ser transgresores sexuales, se les aparece como una mujer bonita, y en el momento de querer consumar el acto, se vuelve otra vez el Mashimón o el Rilachman, y los hombres asustados perecían en ese momento. Eso es lo que cuenta la historia. Ajá, interesante. Entonces, aquí es importante destacar esas dos partes. En primer lugar, que el árbol ya desde ahí aparece como sagrado. Sí, el árbol sagrado, ¿verdad? Como símbolo también. Como símbolo de lo sagrado. De lo sagrado. El otro punto interesante que acabas de mencionar es lo de transgresor, porque esa parte que también yo la leí, Mashimón se encarga de establecer el orden en el pueblo, pero luego de establecer ese orden, lo desordena. Es decir, vamos a encontrar aquí en Mashimón los opuestos, ¿verdad? Rómulo ha sido los mejores lectores de este libro. ¿Lo has entendido? Sí, los opuestos. Ajá, dale. Bueno, los opuestos. Entonces, ese es importante, es un descubrimiento importante de Mashimón, y a donde vamos a ir poco a poco. Uh-huh. Saludos a todos los amigos ahí que... Sí, nos están... ¿quiénes están presentes? A Brenda creo que se llamaba, a Sandra, perdón, no te preocupes, me puedes decir como quieras, mi nombre causa confusión. Sandra Méndez, ya está. Brenda Solís, un abrazo para Rómulo y Manlio, disfrutando la entrevista. Poeta Brenda. Conci Fernández Cordeiro, saludos. Claudia Verónica, en Esquipula, dice, en la vía llamada Vía Crucis, en el Cerro de la Cruz, que hay ahí, hay un Mashimón. Claro, porque ahí está el Cerro de la Cruz, y la cruz, recordemos que el árbol también está ligado como símbolo a la cruz. No solo se parecen, sino que también se parece al ser humano, en el sentido que estamos plantados en el piso y nos elevamos hacia el cielo, y somos esa comunicación entre las fuerzas inferiores y las superiores, pero no quiero irme por otro lado. Sí, dale. Está bien. Mauricio Olmedo, sí. Me llegan muchas disfrutando la casaca, dice Mauricio. Buena onda, Mauricio. Qué bueno que te gusta. Bueno, ahí estamos. Mashimón, ¿cuánta gente? ¿Será bastante gente la que adora a Mashimón? Bueno, hay que recordar también que cuando esa estructura de Mashimón tiene forma de cruz, ¿verdad? La parte interior del árbol que cortan tiene forma de cruz. Así se presume. Y su rostro es una máscara de madera. En el cuerpo tiene... Del mismo árbol. La máscara también es de pito. Del árbol de pito.
para terminar el relato, justo cuando él transgredió el mismo orden que quería imponer, le cortan, lo desmiembran. El relato del desmembramiento de un ídolo o de un dios existe alrededor de muchas mitologías alrededor del mundo. Entonces le quitan le rompen sus piernas, le rompen los brazos para imposibilitar que camine, porque él era un viajero. Él es un hombre muy libre, un hombre que está, como sabemos que parte del árbol también, un hombre que está muy en contacto con sus opuestos, ¿verdad? Uh-huh. Que sabemos el bien y el mal, las fuerzas superiores, las fuerzas infraterrestres y la sexualidad, ¿cómo podemos decir? La represión de la sexualidad, todo ese justo medio donde se cruza las fuerzas superiores, las inferiores, lo de adentro, lo de afuera, forma una cruz. Y de ahí los 4 caminos posibles del universo maya también son una cruz. Entonces, este símbolo de la cruz, que lo trato en otro artículo que no está ahí, antiquísimo, que precede a la visión judeocristiana, en nuestras tierras americanas ya era usado para representar la totalidad. Uh-huh. Para representar la totalidad. Sí. Excelente. Y la cuaternidad. La cuaternidad, ¿no? Sí. Uh-huh. El árbol que habíamos mencionado, que también, no sé si le dicen Mashimón árbol, sí, ¿verdad? Me llamó la atención que el árbol es el símbolo también de Mashimón. Del ego, Rómulo. Cada vez los seres humanos siempre hemos visto en los árboles un símbolo de nuestro propio yo, por analogía y por el proceso de identificación. Entonces siempre hemos creído que el árbol tiene cualidades humanas y por eso incluso todavía se le brindan cigarrillos y puros a los árboles, se les habla a los árboles porque son seres que están vivos y que tienen para la cultura maya y para nosotros, amigos, es obvio, son seres vivos, ¿verdad? El punto es cuando la mente, la psique, los hace uno y participa de ese objeto y se proyecta en él, se vuelve un símbolo del yo y el símbolo de la totalidad del ser humano. El árbol ha estado, recordemos, Buda se iluminó a las orillas del árbol Bo, el árbol de los olivos de Jesús en sus reflexiones. Siempre el árbol ha estado cerca en muchas de las culturas y espirituales alrededor del mundo, uh-huh, con la iluminación. Porque a través del árbol se puede subir y bajar. Se puede subir a lo celestial y bajar a lo infraterrestre. Y el ser humano así es. Eso también es valioso tomarlo en cuenta, lo que acaba de decir Manlio. Es decir, esa simbología, ¿verdad? Que el árbol entierra sus raíces, o sea, está, ajá, el árbol a la vez está bajo tierra, inframundo, sí, está en la tierra, y con la copa está en el cielo. Buena representación del árbol. 3 niveles, y ahí llega Rómulo, 3 niveles de conciencia. Lo inconsciente, lo que está a nivel consciente y lo celestial, que también tiene una parte inconsciente. Ajá. Entonces, el árbol a través del árbol podemos llegar a conectar con aquello que no conocemos, o por lo menos relacionarnos con esas fuerzas, ¿no? Sí, pues, bueno, ¿cómo entonces volvemos a la parte del inconsciente colectivo? ¿Cuál es la función? Tal vez podés volver a redondear esta parte, la función de Mashimón en esta parte del inconsciente colectivo. Es muy variada, pero lo tomaré, no sé si te complace lo que te digo, me decís, si no lo tomamos de otro punto de vista. Cuando yo estuve participando en la cofradía, observando, a Mashimón se le habla, uh-huh, se le cuenta. Entonces, pero no dice nada. Obviamente. Fuma hasta allí, se le dan las ofrendas, pero ¿qué función tiene? Es esa función del gran padre, del gran abuelo, al que se le puede decir todo.
El gran abuelo. Sí. Uh-huh. Porque ahí se cruzan otros símbolos, ¿verdad, Rómulo? El árbol y el símbolo masculino del Animus, el gran abuelo, aquel antiguo, aquel que tiene la sabiduría de la familia, del pueblo, ¿no? Entonces es ahí donde pasamos de un símbolo a otro. Es decir, y de esos símbolos nos lleva al inconsciente. Mashimón es esa representación, es como el santo que tiene ese poder y ha heredado ese poder. Mira, no, y no es santo, ese poder, ¿cómo te diría yo? Ese poder está en cada ser humano. Ajá. Y eso, yo creo que ahí despierta controversia, porque de alguna manera la representación espiritual, religiosa, no la desdeño. Sin embargo, tiene un componente psíquico en el cual se carga el objeto físico con un poder que uno le da. Eso se llama, en psicoanálisis, la catexia del objeto, o sea, se carga con libido el objeto y el objeto cobra cualidades mágicas. Freud le llamó fetichismo, también Marx lo tomó como el fetichismo de los objetos. Cuando estoy hablando de esto es de que el objeto se vuelve mágico y Mashimón como objeto mágico, ¿sí? Es el que devuelve a la propia psique del que le habla, ¿sí? Uh-huh. Siendo su espejo, como lo dijiste en tu libro. Ese espejo devuelve. Entonces la persona se escucha a sí misma cuando está hablando con Mashimón. Podría funcionar a nivel del área donde yo fui a investigar. En otros lugares, como sabes, se le piden limpias, se le llevan obsequios. Hay otros procesos de petición y de ceremonias. Yo participé en algunos en Santiago y diferentes, y de alguna manera siempre nos liga a la función de resolver problemas, de solventar lo que la moral convencional no se atrevería a tocar. Por eso es que muchas personas, y no juzgo, le piden cosas que no le pedirían a un santo católico, judeocristiano u otro tipo de visión, ¿no? Le piden, se le puede pedir, como está al centro de lo infra y de lo supra, aquí coinciden las dos cosas. Entonces, Mashimón, hay gente que le pide tanto cosas de beneficio como cosas en detrimento de otras personas. O sea, las tendencias narcisistas agresivas, Mashimón las permite. En otros lugares, en otras religiones, las tendencias narcisistas agresivas son pecados. ¿Me explico? Uh-huh. Y Mashimón las permite porque dentro de la concepción y la filosofía maya, las dos visiones del mundo se corresponden, no son excluyentes el bien y el mal, sino que son mutuamente una coincidencia de opuestos, ¿verdad? Ese es un gran descubrimiento acá en el libro, que una figura como esta, que es adorada, que para muchísimos choca realmente, porque, choca. Eso es... porque incluso desde la manera de realizar un rito, ¿cómo es que ellos, los adoradores, se ponen a beber licor y a fumar en grande? Que incluso el puro tiene un significado de autoridad y de poder, ¿verdad? Sí. Para ellos. Son tradiciones antiquísimas, las libaciones, para estar en estado extático o simplemente como celebración, se utilizan en todos los lugares del mundo como lubricantes para entrar en un estado de conexión con las fuerzas que se están convocando, ¿verdad? Las fuerzas que están adentro. Todos esos opuestos que de los que ya habíamos hablado son los que están en Mashimón precisamente. El bien y el mal está ahí, el femenino y el masculino están ahí. Todo en la vértice de la correspondencia de fuerzas que forma una cruz, ¿verdad? Que forma un árbol, que forma un ser humano con sus brazos extendidos, por decirlo así. Somos esa dicotomía entre lo animal y lo cultural.
No podemos, no podemos apoyarnos en nuestros instintos porque están perdidos. Tenemos una cultura que nos guía un poco, nos dice qué hay que hacer, pero hay veces que tenemos pulsiones inconscientes que no sabemos dónde vienen, precisamente porque no las podemos ver, ¿ya? Lo que apunta el libro a nivel colectivo es a que entendamos cómo se piensa la existencia de otro punto de vista, de otros lentes que no son estrictamente occidentales, ¿sí? Y que sí, y como alguien me dijo en Twitter, sí, que tu libro está muy occidental, tratas un tema muy, muy guatemalteco con una técnica occidental, y yo digo precisamente de eso se trata, de ir acercando ambos mundos y de ir dialogando para quitar la ignorancia, para quitar los desprecios, las demonizaciones, satanizaciones y los paternalismos y los juicios hacia cosas que no conocemos. Sí, ¿Sí? Fabuloso. Y de ahí yo me he quedado con la pregunta que es bien atrevida. Dale. De si Dios es el creador del bien y el mal, o al revés. Él creó el mal y creó el bien, creó el diablo. Y no sé, ¿verdad? Pero esa pregunta es muy importante y yo creo que es la que se haría cualquier persona que se encuentre con el libro. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Como dice. Pero me gustaría que me planteara la pregunta como querrás, sin pena. No, así va. Dale. El caso es que uno puede llegar a la conclusión de que si la respuesta fuera sí, es como el caso de Mashimon, da la probabilidad entonces de que como él decidió crearlo, él tiene el control. ¿Dios? O el caso de Mashimon, si a Mashimon se le ve como Dios. Ok. No sé si se le ve como Dios a Mashimon. Sí, es muy, muy importante para el pueblo que le adora. Sí. Sin embargo, no es estrictamente todo el Dios. La visión maya de un Dios es diferente a la nuestra. La nuestra es un soliloquio, es un monólogo, el Dios está solo. La visión maya del Dios es dialogar, y el Dios dialoga en diferentes formas, con diferentes vestimentas. Es un Dios más ecológico porque también forma parte de otras, de la tierra. Para la visión, por ponerte Popol Vuh, ¿no? Los dioses dialogan y así crean. En la visión judeocristiana, el Dios es un soliloquio, un monólogo, donde él mismo dice, yo creo, hago la luz, y desde ahí crea todo lo que existe. Son dos posturas diferentes. Partiendo de tu pregunta, desde el punto de vista científico, no hay un Dios ahí. Lo que estamos hablando ahí precisamente es de psique, de psicología. Lo que hay ahí es humano. El humano ha creado el bien y el mal. El humano, un ser superior, el humano ha querido representar un símbolo de toda su totalidad en diferentes culturas. Y nos damos cuenta, y esto es un tema bastante controversial, que cuando la gente tiene dramatizaciones de lo inconsciente o experiencias cerca de la muerte, todos tienen diferentes visiones de la divinidad. No hay hay gente que mira a Jesús, otro a Krishna, otro a Buda, otros una luz. El punto es de que, ¿qué estamos viendo acá? Cómo Mashimon representa un conflicto humano. Y cuando yo digo conflicto humano, digo es un conflicto existencial humano. ¿Cómo integrarme sin ser unilateral, sin sufrir, sin neurotizarme? ¿Cómo integrar mis pulsiones aceptadas? ¿Cómo integrar las pulsiones rechazadas dentro de una estructura psíquica que pueda funcionar de la mejor manera? Hablamos ahí de la energía. De integrar me refiero a aspectos conscientes e inconscientes. Ajá. Cuando hablamos de energía, en psicoanálisis hablamos de libido, y hablamos de una energía no como algo fantasmal que flota en el aire, sino es la misma energía metabólica del cuerpo. Recordemos de que el psicoanálisis viene mucho de la biología, por eso es de que es ateo en su inicio y en su totalidad. Jung sí tenía
una visión de la psique que conectaba con niveles espirituales y creía muy bien en otras maneras de ver la espiritualidad, pero Freud era tajante con su visión cientificista, en el cual Dios es precisamente la proyección de un gran padre que todos necesitamos para protegernos ante esta vida que es impredecible, que es injusta y que no está hecha a la forma de nadie. Por ende, entonces necesitamos un símbolo tan poderoso que nos pueda cubrir de lo... Imagínate lo que ha pasado estos días, de lo difícil que es predecir a la naturaleza. Mira, nos pasa lo del volcán, pasan muchas cosas que son desastres climáticos o geológicos, pero que nosotros siempre interpretamos a través de una narrativa orientada del punto de vista judeocristiano a este gran padre que nos cuida. Del punto de vista maya, también hay padres, hay madres y hay Mashimón. Y eso es lo que es difícil de entender. Sí, es realmente profundo y amplísimo el asunto, que quisiera dejarte otra vez en la palabra a ver qué no hemos, de todo lo que queda todavía por decir, que sea sustancioso decirlo, y ahí nos vamos ya acercando a la puerta. Muy bien, como a veces, no hay problema, yo me la estoy pasando bien. ¿Habla algo más de Máximo? Sí, a todas las personas, es un libro que nos va a ampliar un poco qué es ser, en primer lugar, un guatemalteco, después ser un ser humano a nivel universal. El libro tiene 3 partes. Se divide en los estudios que se han hecho previos, en una estructura pseudo investigativa. Luego hay una monografía del fenómeno y de la Tierra de donde parte, y por último el análisis psicoanalítico, desde la psicología analítica de Jung, despejando, ¿sí?, las representaciones arquetípicas, y por último me encanta el epílogo. Vemos la conexión universal y cómo Mashimón conecta con las tradiciones herméticas de Hermes, Mercurio grecorromano, y las tradiciones de la filosofía perenne, que desde Tot, desde Hermes Trismegisto y grandes guías espirituales, conectan directamente con la tradición de Rilachman, Mashimón, Alush, como le quieran decir, aquí en nuestro país. Entonces, como lo dice Jung, el símbolo religioso es un gran logro humano por el hecho que ayuda a la persona a sobreponerse a las fuerzas impredecibles que existen en la vida. Entonces, el símbolo es lo luminoso, es lo sagrado. ¿Qué está representando este símbolo? Es lo que van a encontrar aquí adentro. Superior, gracias. Te agradezco muchísimo, Manlio. A vos. Viva el rock y las letras. Jacqueline Distal. Gracias. Jackie. Un saludo a Jackie, un saludo a Brenda, a Mario, Mauricio, Mario Claudia, todos. Ordóñez también. Buena onda. Gracias por habernos acompañado en este programa. El libro está a la venta aquí, vénganlo a comprar aquí, se echan un café, un muy lindo lugar. ¿Sí? Sí, pues. Y el que quiera, aquí hay, ¿cuántos? Son 2 y 2, ¿verdad? Libros 4 libros. Pero ya están, yo creo que ya los ya pidieron, están las personas. Ok. Entonces, ahí quedamos. Si alguien quiere más, yo creo que tengo en la casa todavía, los regalo. Me quedan pocos. Paz y amor para todo el mundo desde el Centro Histórico de Guatemala. Manlio, gracias. Hasta la próxima.